A través de los años he aprendido a orar mejor, y lo que oro son dos cosas. La primera es que Dios me llene de sabiduría de Él para poder dirigir correctamente y guiar correctamente en su verdad, en su palabra. Y lo segundo es que usted se enamore cada vez más de la palabra de Dios y que crezca mirando la Biblia, no como parte de su vida, sino como su vida. Y vea la riqueza incomparable que hay en el texto bíblico, y ahí está el poder. Bueno, es un gran privilegio poder servirles, y es mi oración que usted piense con la mente de Cristo. Bueno, empezamos entonces. Una de las corrientes filosóficas mejor, quiero que me escuche bien, quiero empezar así, quiero que me atienda bien. Una de las corrientes filosóficas mejor implementadas para seguir dañando el entendimiento del evangelismo a nivel mundial en las iglesias es, sin lugar a dudas, el pragmatismo. El pragmatismo. Esta, como filosofía, el pragmatismo, fue desarrollado y popularizado a finales del siglo XIX por el filósofo William James, que además fue este mismo filósofo, psicólogo y profesor de Harvard quien dio a la nueva filosofía su nombre y forma. Inclusive, en 1907, muchísimas gracias. Este tiene color amarillo, está bien. Agua de azar, creo que es. En 1907, este hombre, William James, publicó un libro, el cual era algo así como un compendio de charlas que se llamó Pragmatismo, un nuevo nombre para algunos antiguos modos de pensar. Ahora, ¿qué cosa es? ¿Qué es el pragmatismo? Lo podríamos definir como la idea en la cual el valor y el significado de algo está determinado por las consecuencias prácticas. Creo que es una simple definición. Repito, el pragmatismo lo podríamos definir como el valor y el significado de algo está determinado por las consecuencias prácticas. El pragmatismo tiene sus raíces, escuche bien, en el darwinismo y en el humanismo secular. Es inherentemente relativista, rechazando la noción del bien o del mal, lo correcto y lo incorrecto, la verdad y el error. El pragmatismo, en conclusión, define la verdad como lo que es útil, significativo y práctico. Por el contrario, las ideas que no parecen viables o pertinentes son rechazadas como falsas. Y usted se puede preguntar, ¿cómo esta filosofía insertada en la iglesia, puede dañar tanto el evangelismo? Bueno, la verdad es que estuve pensando en esto y no creo que sea complicado. Atienda. En la evangelización de hoy, en forma general, se tiene como éxito o fracaso las cifras de supuestos convertidos en una campaña. Este énfasis puede llevar a situaciones realmente grotescas, como afirmar que, y doy una cita textual de un ministerio, cito, escuchen lo que dice: en las campañas de estos años tuvimos 33.3 conversiones. ¿Lo notó? 33.3. Es claro que la iglesia quiere medir el éxito por la acumulación numérica, y la verdad es que eso no es necesariamente cierto, pues
al tener ese énfasis, desplaza la calidad por la cantidad. ¿Me escuchó? Se reemplaza la calidad por la cantidad, obteniendo una enseñanza de evangelismo moderno basado, a ver qué le parece esto, en lo solitario, en lo personal. Es decir, ¿qué es el evangelismo? Bueno, me voy por muchos lados a supuestamente hacer la obra de Dios, me voy solo o con un grupo para hacer la obra de Dios, persiguiendo como meta ¿qué? Que la gente acepte a Cristo, pero sin énfasis en la iglesia local. Entonces, tengo números de personas que dijeron, ¿qué cosa dijeron? Acepto. O sea, tuve lo que quería, pero no lo que quiere el mismo Señor, y lo que quiere el mismo Señor es discípulos. Un autor menciona, y cito, la mayoría del entrenamiento de evangelismo moderno enfatiza el evangelismo personal, pero bíblicamente no hay evangelismo saludable sin la iglesia local. Fin de la cita. Claro, el evangelismo tiene que tener como énfasis, ¿cuál es el énfasis? La iglesia local. Eso tiene que ser así. Pues el Señor Jesús apúntalo, que lo sigan, no que lo acepten meramente. O sea, Él quiere discípulos verdaderos, y la única manera de hacer discípulos es ¿dónde? En la iglesia. No hay otra manera, en la iglesia local. Quiero que note a manera de panorama el énfasis del mismo apóstol Pablo para su misión, colocando como ejemplo, usted sabe, tuvo 3 viajes misioneros. Su primer viaje misionero, esto abarca los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Obviamente no le voy a dar todos los detalles hoy, pero sí algo que vaya al punto en cuestión. Observe por favor, como le digo, abuelo de pájaro, pero déjeme grabarle el foco de esto en su mente. Note por favor, abra unos segundos, Hechos capítulo 13. Creo que va a ser buena escritura para iniciar y para que acomode los pensamientos correctamente hacia dónde vamos. Hechos capítulo 13, desde el verso 1 quiero leer con usted y quiero que siga el hilo de pensamiento. Como le dije, va a ser abuelo de pájaro, no puedo darle todos los detalles, pero sí quiero ir al punto de esto. Note, Hechos capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba ¿dónde estaba? En Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué cosa dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Verso 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Deténganse ahí. Ok, ellos salen. ¿De dónde salen? Ahí está explícito, de Antioquía. Esto es importante porque es algo así, digamos, como la iglesia madre, digamos, la iglesia enviadora de Antioquía. Y pasan primero, como le dije, abuelo de pájaro, pasan primero por Chipre, eso está en los versos 4 al 12 de Hechos 13, llegan a Antioquía, no es que regresan a su iglesia, sino que llegan a Antioquía de Pisidia, en los versos 13 al 52 del capítulo 13. Después, sígueme por favor el hilo de pensamiento, pasas al capítulo 14. Ellos siguen en Iconio para posteriormente pasar a Listra, y usted recuerda que ahí a Pablo lo apedrean en Listra. Eso está del verso 8 del capítulo 14 al verso 19. ¿Me están siguiendo? Es rápido. Y al salir de Listra, porque lo quieren matar, lo están persiguiendo, llega a una ciudad llamada Derbe, verso 20 del capítulo 14. ¿Lo tiene hasta ahí? Llega a Derbe. Note, por favor, y es ahí que quiero que pose su mirada.
note usted el énfasis. Ya ha seguido rápidamente el derrotero del apóstol Pablo en su primer viaje misionero, y note el énfasis a partir del verso 21 del capítulo 14. Y después, ¿están conmigo? Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, pregunta, ¿qué ciudad? Derbe, verso 20, contexto inmediato, lo tiene. Y es ahí que quiero que pose otra vez. Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron. Escuche, ¿dónde volvieron? A Listra, a Iconio y a Antioquía, de Pisidia. O sea, ¿qué cosa hizo Pablo? Puso retro. ¿Ok? Se fue a Derbe, porque lo perseguían en Listra y en Derbe, y predicó igualito que en todas las ciudades, y después, ¿qué hizo de ahí? Puso retro y regresó. Interesante, ¿verdad? Regresó. Por favor, quiero que capte esto. Verso 22. Confirmando los ánimos de los... ¿De quién? ¿Quiénes son los discípulos? Los creyentes verdaderos. O sea, ¿para qué regresó? ¿Para qué puso retro? Para ver el fruto de toda la predicación. ¿Está bien? Regresó. Él no dijo, bueno, dejé la semilla, ahí que se queden. Regresó, puso retro, ¿para ver qué? Note otra vez, verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, o sea, de los creyentes. Note por favor, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Cuál es la característica del creyente, del discípulo verdadero? Permanecer. Miren los conceptos. Y diciéndoles, escuche, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Deténgase. Qué honesto es Pablo, ¿no le parece? No le dijo, ¿usted es creyente? Prosperidad. Le va a ir como cañón. No apuntó eso. No le importó eso. No le dijo, vas a estar sano, vas a estar bien, ahora Diosito va a calmar tus emociones, se va a curar tu depresión, ya no vas a tener desánimo. No. A los verdaderos creyentes se les anuncia con fuerza, escuchen bien, dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, si Pablo les pide que permanezcan, que sean fieles, pregunta, ¿a dónde los tiene que ubicar para que permanezcan? Respuesta. Note el verso 23. Y constituyeron ancianos en cada ¿qué? Me detengo ahí. No dice un anciano en la iglesia. No. Ancianos. Pluralidad desde el comienzo. ¿Lo nota? Miren la constitución y la estructura de una iglesia correcta del Nuevo Testamento. Pluralidad de pastores. No dijo, bueno, al pastor al jerarca. No. Pluralidad. Y escuche por favor. Y habiendo orado y ayunado, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Claro, los discípulos son creyentes. El punto, amados, el énfasis de la obra de Dios, escuche bien, el énfasis de la misión de Dios en forma indefectible va de la mano con la iglesia local. ¿Lo nota? Va de la mano con la iglesia local. Eso es tan importante. Sin iglesia local, escuche, no hay gran comisión. Esto es tan importante porque tenemos el pragmatismo incrustado en el ambiente evangélico, donde uno cree que agarra unos folletos, se va a un lado, predica y dice, bueno, Dios, ahí están, que hagan lo que sea. Así no es. Usted tiene que colocar y buscar todo el medio correcto, toda la línea correcta hacia la iglesia local. Si no hay iglesia local, no hay gran comisión, porque no hay permanencia de los discípulos. Amén, hermanos. Amén. Miren qué interesante, y eso estaba acá en el libro de los Hechos hace muchos años, Qué interesante es esto. Ahora, regresando al pensamiento primario con esta filosofía aberrante del pragmatismo evangélico, de cifras que engañan y el énfasis personal, nos ha hecho olvidar, este pragmatismo también, nos ha hecho olvidar que el verdadero evangelismo, el verdadero mensaje salvador, tiene un común denominador, que Pablo también lo enseñó.
¿Cuál es el común denominador del evangelismo? El rechazo de la gente. El rechazo de la gente. Sino que con el pragmatismo pensamos que decir acepto ya son creyentes. No, amados. El común denominador del evangelismo es el rechazo de la gente. A menos que usted lo enseñe mal. Pero el común denominador es el rechazo. Y la verdad es que no podemos desligar la proclamación real del mensaje de Cristo con el rechazo. No lo podemos desligar. Amados, hemos sido llamados a extender un mensaje correcto que el mundo odia. ¿Escuchó? Por favor, grábense eso. Cuando se sale a evangelizar, por favor, no esperes que la gente te abrace. A menos que no entienda nada, te va a abrazar. Muchas ocasiones termino de predicar un mensaje evangelístico y salgo a despedir a la gente y gente nueva que viene me dice, qué lindo mensaje. Y yo le pregunto, ¿usted entendió lo que dije? Le he dicho que se va a ir al infierno. ¿Eso le parece lindo? Tengo que aclararle ahí en la escalera. Y por supuesto lo más seguro es que no vuelva más, ¿no? Y esa noche tenga pesadilla conmigo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Note por favor algunas escrituras que creo que nos pueden dar un poco de luz a este argumento. Vaya un ratito a 1 Corintios 1. Quiero darles el panorama adecuado para entrar bien a Mateo. 1 Corintios 1, Pablo, mientras llega ahí le doy un poco de piso. Pablo quiere contrastar las divisiones de esa iglesia tan complicada, una iglesia en Corinto tan complicada como usted sabe, colmada de problemas y actitudes carnales, quizá muchos incrédulos mimetizados, falsos maestros, pésima aplicación del amor y todo ello. Y el apóstol lo combate colocando en alto la cruz. Él combate las divisiones colocando el mensaje central, el evangelio, la cruz. Pues solo la obra de Dios es la que puede transformar, es la que puede limpiar, unir a las personas genuinamente. Y que por esa proclamación ellos son, dice Pablo, sumamente bendecidos, o sea, los corintios. ¿Por qué son sumamente bendecidos? Porque ellos conocen, han escuchado la proclamación. Ya que el evangelio, escúcheme bien, es exclusivo, es complicado, es sumamente difícil para las personas abrazar el evangelio. Repito, el evangelio es sumamente complicado. No crea usted que invita a sus familiares acá, viene por primera vez y va a querer todo esto. El evangelio es sumamente complicado, es dificilísimo de abrazar. Y con eso en mente, note lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:18, la parte A. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Deténgase ahí, deténgase ahí. Es lógico que la proclamación de Cristo traiga rechazo. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque en primer lugar, dice el apóstol, el mensaje real de Cristo como único Señor y con ello sus demandas claras son, según 1 Corintios 1:18, son locura. Y si usted ha estudiado este texto, verá que la palabra locura es la palabra moria. Y el significado más exacto es insensatez. Inclusive lo podríamos traducir como tontería. Es una tontería. Escuchen lo que estoy diciendo. Pablo está diciendo que el mensaje de la cruz para los que se pierden, o sea, para este mundo inconverso, es una tontería. Aplíquelo, por favor. Tome eso y aplíquelo. El mensaje que usted y yo predicamos sobre la obra de Cristo y que enfatizamos que es el único medio para encontrar la verdadera paz con Dios en sus términos, no en mis términos, en sus términos, atienda, el mundo lo tiene por tonto. ¿Me escuchó? El mensaje que usted como creyente tiene que dar, si lo explica milimétricamente bien la obra de Cristo, el mundo lo tiene como tonto.
Es una tontería. ¿Un crucificado es Dios? ¿Qué? ¿Un crucificado? ¿Solo el crucificado es el camino al cielo? ¿Que no hay otra forma? No. Debes arrepentirte ante el crucificado y encima que te tienes que arrepentir, negarte, ¿tienes que ser esclavo de ese crucificado? Sí. El mundo dice, esto es una locura. Este mensaje es para los tontitos que no pueden valerse por sí mismos. Es para los torpes que no tienen ese pensamiento positivista de lograr sus objetivos. Con ese tipo de argumento, imagínense quién es torpe, ¿verdad? El mundo tiene este mensaje por tontería. Esto es tonto para el mundo. Pero no solo el mensaje de Cristo para el mundo es tonto, sino que ese mensaje único, encargado, escuche, por Dios mismo para salvar, la única forma de salvar a pecadores, no solamente es tonto para el mundo, sino que según Pablo, no se puede entender con la sabiduría humana. Y usted dice, ¿qué? Esto se complica. Note por favor, 1 Corintios 1:20, sigue el texto. Dice Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido? ¿Están conmigo ahí? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la tontería de la predicación. Note el sentido de Pablo. O sea, la sabiduría humana no puede enganchar con la vida espiritual. Por favor, piensa en lo que le digo. Es decir, el hombre no puede elegir a Dios utilizando su razonamiento. ¿Qué? Pero qué locura de mensaje me estás dando, Señor. Es tonto para el mundo. Y encima que es tonto para el mundo, el razonamiento de la gente no le alcanza para abrazar a Dios. El propio análisis cognitivo no le alcanza. Esto, como seres humanos, nos coloca en una posición, escuche, de incapacidad inherente para abrazar el mensaje de Cristo. Somos incapacitados mentalmente para abrazar a Cristo. Escucha lo que le digo. Esto es ofensivo. Muy ofensivo. Tu intelecto, mi intelecto, no alcanza para abrazar el mensaje de Cristo. Pablo, hablando a los romanos sobre esta realidad del hombre natural, mencionó, por cuanto los designios, escucha lo que dice Pablo en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Escuchó? Eso está en Romanos 8:7, como dije. No solo el hombre, por el pecado que tiene, por el pecado que tenemos, detestamos la ley de Dios, sino que tampoco podemos abrazar la ley de Dios porque no podemos, estamos incapacitados. Usted y yo por naturaleza somos ignorantes para abrazar a Dios, tullidos, cuadriplégicos para abrazar las realidades espirituales. ¡Wow! Esto es incapacidad total del hombre para lo divino. ¿Se dan cuenta por qué el mensaje del Evangelio es tonto para el mundo? ¿Y saben qué? Yo creo que si usted no ha entendido bien lo que usted proclama, usted no ha estado en esta encrucijada de decir, oye, ¿cómo voy a predicar esto si esto es locura? Decirle a la gente que si no se arrepienten al crucificado que ha resucitado históricamente y que tienen que venir como un esclavo a renunciar a su vida, pero este mensaje me van a botar. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Bueno, hemos dicho, ven a Jesús, acéptalo,
y Él te va a ir, te va a ir tan bien. Vas a tener todo. ¿Tienes depresión? No te preocupes, Él te la quita. ¿Tu familia está mal? No te preocupes, mi Señor restaura familias. Y sacamos eslogan que no sé dónde están, en qué capítulo, no sé qué versículo. Y sacamos eslogan propio, haciéndole un tremendo juego deshonesto a la gente. Escuche, el mensaje del Evangelio es tonto para el mundo. Entonces, hasta aquí es obvio que el evangelismo tenga como común denominador el rechazo. ¿Me están siguiendo? Pues el mensaje correcto de la obra de Cristo, el mundo lo ve tonto y encima no se puede digerir con la sabiduría humana. Pero, eso no es todo. Si fuera todo, diríamos, estamos como el libro de los apóstoles, hechos. Pero no es todo, no es todo. El mensaje de Cristo, tonto para el mundo, que no se puede entender bajo la sabiduría humana, el mensaje de Cristo también es impartido, dice Pablo, por gente simple, que el mundo no le va ni le viene, por comunes y silvestres, hombres, personas que no son en su mayoría aprobadas por el estándar de éxito del mundo. Note el verso 26 de 1 Corintios 1. Pues mirad, hermanos, note el tono de Pablo, ¿no? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. La palabra vocación es llamado. Pues mirad, hermanos, vuestro llamado. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Se da cuenta? Verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no, o sea, es como que sigue y sigue y sigue. Él es nada, Él es nada, Él es nada, es lo que dice Pablo. Y la gente de Corinto lo miraba así, que amaban la sabiduría, y le decían, ya Pablo, para, ya entendí, ya. Pablo termina diciendo en el verso 28, y lo que no es para deshacer lo que... Amados, el Evangelio, escúcheme bien, por favor, despierte. El Evangelio, el mensaje de Dios, es el mensaje de Dios mismo. La proclamación más importante es tonto para el mundo, es incapaz de penetrar por la sabiduría humana, y por si fuera poco, lo proclaman gente simple y común. Gente que es don nadie para el mundo. Es don nadie para el mundo. Entonces creo que lo entiende. Por lógica bíblica, mis queridos, el común denominador al evangelizar, si lo haces bien, bajo los parámetros establecidos por el mismo Señor, el común denominador será, ¿cuál será? Rechazo. Solo una pequeña pinceladita del capítulo, que pronto lo vamos a ver a detalle, pero tiene el mismo tenor y por eso quería mostrárselos. Note Mateo capítulo 11. Por favor. ¿Están bien hasta aquí? Estamos en introducción. Note el verso 21. El Señor Jesús va a hablar. Note el verso 21 de Mateo 11. Ay de ti. ¿Lo tiene? Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. ¿Por qué? Porque si en Tiro y en Sidón, o sea, ciudades paganas, gentiles, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, también a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, verso 22, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Nota el verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, o sea, hasta el infierno, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Interesante. Verso 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma
que para ti, ¿qué está haciendo el mismo Señor Jesús? Está, escuche, apuntando a algunas ciudades de Galilea, ciudades cercanas de Galilea, las cuales, ¿qué pasó en Galilea? Escucharon con mayor fuerza, con mayor vehemencia, la proclamación de Jesús y sus apóstoles, y no solamente la proclamación de arrepentimiento, sino que también ellos vieron en todo despliegue, ¿qué cosa? Las credenciales mesiánicas. Ese era el mensaje en ese tiempo, claro. Y con todo ello, esas ciudades que se desplegó un montón de proclamación, un montón de milagros y de maravillas, esas ciudades dijeron, no quiero, no. Ahora, note la explicación de Mateo, que está ahí en el mismo capítulo 11, verso 20. Escuche la explicación que lo hace mejor que yo. Entonces, comenzó a ¿qué? Reconvenir. La palabra reconvenir ahí en el griego es oneidizo, que es denunciar. Comenzó a denunciar a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? Porque no se habían... O sea, el Señor Jesús se la pasó predicando. El mejor evangelista de la historia. El mejor predicador expositivo de todos los tiempos. El más grande predicador que jamás ha habido y jamás habrá. Se dedicó a proclamar el evangelio, a dar las credenciales mesiánicas, y la gente dijo, no. El rechazo total al mejor predicador de la historia. Le dijeron, no. Y esto, creo yo, nos coloca con la punta de los dedos de los pies en el filo del rascacielos, listos para dejarnos caer en las profundidades de nuestra porción de hoy. Y sin más preámbulos, vaya a Mateo capítulo 10, desde el verso 16. Ya pasamos a esta sección a partir del verso 16. Quiero que usted tenga su mente muy ágil en esto. Vamos a dar lectura a Mateo 10 desde el verso 16, por favor. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Verso 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún, dice el verso 18, ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano, verso 21, entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, o sea, Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? A los de su casa. Tremenda porción. Lo leo y mi piel se eriza de emoción por haber entrado a estudiar esta sección que es muy fuerte. Como ya lo tiene en mente,
como ya lo tiene en mente desde sesiones anteriores, ya que esta estructura de pensamiento, escúcheme bien, es parte de la unidad de pensamiento de la narrativa que empieza en el verso 1 del capítulo presente, del capítulo 10. La idea, mis amados, es colocar, esto es muy importante, es colocar nuestras miradas y atención al énfasis del autor, o sea, de Mateo, para comprender hacia dónde va. Bueno, si recuerda, la sesión anterior hay un énfasis. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis de rechazo. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Note por favor el verso 14 del mismo capítulo 10. Y si alguno no os recibiere, ¿están conmigo? Quiero que vea el énfasis para que vea cómo empalma Mateo. Si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, ¿qué tiene que hacer? Salid, usted ya lo sabe, de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Se acuerda que hablamos de eso a detalle en la sesión pasada? ¿Esto es para ahora? ¿Usted cada vez que lo rechacen, usted va a hacer así? ¿En la casa de sus familiares? No, pues. Oye, y hay gente que hace eso, ¿verdad? Dios mío. Bueno, no quiero hacerle roche, pero bueno. Verso 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Creo que no hay que... Si usted ve el texto, no hay que presionar nada para verlo bien, no hay que tratar de forzarlo, nada, para percibir de manera precisa el sentido de Mateo. ¿Cuál es el sentido del autor? Estoy diciendo que no hay que presionar nada y usted se queda mirándome. No hay que presionar nada. ¿Cuál es el sentido del autor? Rechazo. Rechazo total. Y esto es importante porque a partir del verso 16 nos va a acompañar este sentido de rechazo por todo el capítulo y será el gran tenor, como lo va a ver, de Mateo en su carta, el rechazo absoluto de la nación de Israel a su Mesías. Ahora, en esta porción en particular, es decir, vamos a afrontar la porción del 16 al 25, nos muestra el Señor Jesús, por así decirlo, quiero que me atienda bien, esto es muy importante, nos muestra su ojo profético. Quiero que me escuche bien. Nos muestra su ojo profético. Es como que toma su espada del augurio. Espero que entienda esta ilustración con los Thundercats, ¿verdad? Si no lo ha visto, lo siento. Y mira más allá de lo evidente, es lo que quiero decir. Ah, ya, ¿no? Mira más allá de lo evidente. Pues el Señor Jesús, escuche, en esta porción, como dije, del 16 al 25, va a retratar no solo la misión específica que tienen los 12, ¿ok? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? La misión específica de los 12, la cual enfatizamos en la porción anterior, del verso 5 al 15, lo debe tener ya estudiado, sino que, escuche, también va a incluir a todos los que continuaremos la misión. Es decir, también la época, va a hablar también en esta sección del 16 al 25, también de la época después o a partir de Hechos 2 hacia adelante, hasta el rapto de la iglesia. E inclusive en esta porción del 16 al 25 abarca también el sufrimiento de los creyentes fieles que van a estar en la gran tribulación. Tremenda porción es esta. Quiero repetir eso, porque creo que no me están creyendo nada de lo que le digo. Quiero repetir, bueno, es que también un compendio maravilloso nos hace quedar con la boca abierta. Quiero repetir, no solamente va a tratar la misión específica a los 12, la cual, como dije, enfatizamos del verso 5 al 15, sino que también en esta porción del 16 al 25 va a incluir, escuche, a todos los que continuaremos la misión, es decir, también la época a partir de Hechos 2 hacia adelante, ¿ok? ¿Hasta ahí? Hacia adelante. Y de Hechos 2 hasta el rapto de la iglesia. E inclusive va a hablar del sufrimiento de los creyentes fieles que van a estar en la gran tribulación. Amados, estamos frente a una porción maravillosa, ¿no les parece? Quiero mostrarles el ojo profético
del Señor Jesús. Y todo ello, por supuesto, bajo el macro del discipulado a la manera de Cristo. ¿Está bien? ¿Van bien? Estoy yendo despacio, ¿verdad? ¿Van bien? Están sufriendo lento, ¿verdad? Perfecto. Quiero, si usted me ha entendido hasta aquí, quiero cerrar algunas rendijas que pueden estar flotando en su mente cuando yo les he dado esa introducción o ese hilo de pensamiento para entrar a nuestro texto. Quizá, pienso yo soy algo así como da mentalist, pienso que quedan algunas rendijas flotando cuando yo digo eso, y quiero que quede todo cerrado. Me gusta cerrar toda arista. Primera rendija que puede quedar en su mente cuando yo les he dado esa estructura de pensamiento. ¿Cómo sabemos, Jorge, que habla en esta porción no solo a los apóstoles en su primera misión, sino que también lo estira hasta la época después de Pentecostés? Es decir, ¿cómo sabemos que el Señor hace eso en el texto? Note, por favor. Los apóstoles, quiero que me escuche bien, los apóstoles, ni en esta primera misión, quiero que me atienda, ni en esta primera misión, ¿se acuerdan del verso 5 al 15? Misión específica que el Señor les da. Ni en esa misión específica, ni después de esa misión, ni antes de Pentecostés, los 12, escuchen, los 12 no resucitaron muertos. ¿Escuchó? Ni en esa misión, ni después de esa misión, ni antes de Pentecostés, ninguno de los 12 resucitó muertos. Y note, por favor, el verso 8, la parte A de Mateo 10. Mire el encargo del Señor. Sanad enfermos, limpiad leprosos. ¿Qué dice? Resucitad muertos y echad fuera demonios. Ellos no, ni en esta misión del verso 5 al 15, ni después de esa misión, ni antes de Pentecostés, ellos se tiene registrado que resucitaron muertos. Atienda, los apóstoles, ni durante esta breve misión en Galilea, ni en ningún otro tiempo durante el propio ministerio terrenal de Jesús, ellos no resucitaron muertos. Es obvio que esta porción del 16 al 25 está mirando ¿a dónde? Al futuro establecimiento de la iglesia, el cual ocurre a partir de Hechos 2, amados, escuchen lo que le digo. La iglesia no entra en el mapa hasta Hechos 2. No vaya a sacar esa locura que sacan en algunos lados, donde ven la iglesia en el Antiguo Testamento. Si usted ve la iglesia en el Antiguo Testamento, Dios mío, usted no sé qué es. Es un misterio en el Nuevo Testamento. No existe la iglesia en el Antiguo Testamento. Por favor, deje de hacer caso a gente que es muy respetada en el ambiente evangélico, pero que tiene una interpretación alegórica, pero bárbara. No existe la iglesia antes del Nuevo Testamento. ¿Amén, hermanos? Perfecto. Ese amén estuvo medio raro, ¿eh? ¿Amén, hermanos? Amén. Dios mío. Escuche, y creo que con esto, atención, podemos cerrar el círculo aquí. Los apóstoles, ya sabe, ellos no resucitaron y Jesús le pide en el verso 8 que resuciten muertos. O sea, está mirando, estaba dando ya lucecitas al futuro. Ahora, siga que creo que esto va a cerrar aquí un poco el círculo. Los apóstoles tampoco, escuche, experimentaron persecución ni sufrimiento directo como se va a plantear del verso 16 al 25. Ellos no pasaron persecución por esta misión específica hasta después de Pentecostés, hasta después de Hechos 2. Ellos ni en esta misión, ni en ninguna misión en el ministerio terrenal de Jesús, pasaron este tipo de persecución que se va a describir del verso 16 al 25 hasta después de Pentecostés. Y además, esto es emocionante, y esto es lo que me emociona, esta porción abarca la gran tribulación. Pues de los versos 21 al 23 de Mateo 10, 21 al 23 del capítulo 10 de Mateo, que trataremos a detalle, son la esencia de la explicación, como un copy-paste de la explicación de Mateo, que va a dar Mateo en el capítulo 24, del verso 9 al 27 y Mateo 25. Repito,
Los versos 21 al 23 del capítulo 10 de Mateo, que trataremos a detalle, son la esencia de la explicación de Mateo 24, que Mateo va a tratar en futuro, Mateo 24, del 9 al 27 y Mateo 25. Y en esos capítulos de Mateo 24 y Mateo 25, ¿cuál es el tema que trata el Señor Jesús? La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Con ello se hace fuerte entender que la línea de pensamiento de las instrucciones del Señor Jesús se abre hasta el final de los tiempos, es decir, no solo para los apóstoles en esa misión específica, sino a usted y a mí, si somos creyentes, y hasta la tribulación. Esto es fantástico, amados. Esto es impresionante. Si usted entiende bien esta porción del 16 al 25, es riquísima en entendimiento. ¿Amén hasta ahí? ¿Lo va captando? Dios quiera, de verdad que yo he disfrutado esto. Pero tenemos que entenderlo con toda la mente para saber a dónde vamos. Ya vimos la primera rendija posible que usted puede tener ahí media abiertita cuando escuchó la estructura de pensamiento. Pero hay una segunda también que estuve pensando en esto. La pregunta es, que puede estar en su mente, ¿cómo es esto de mezclar? ¿Cómo es esto de mezclar la misión específica de los apóstoles con la misión futura y hasta la segunda venida de Cristo? O sea, ¿cómo es esto de mezclar la primera venida con la segunda venida de Cristo? Bueno, escúcheme bien. Si esto queda en su mente, escuche, esto no es nuevo para la Biblia. Quiero que me atienda bien, quiero que disfrute esto como yo lo disfruto. Esto no es nuevo para la Biblia. Es un tipo de profecía resumida. Y la Biblia, para la Biblia no es nuevo. La primera venida de Cristo, escuche, ¿qué cosa es una profecía resumida? La primera venida de Cristo mezclada ¿con qué? Con la segunda venida de Cristo. Y entonces el autor escribe, y de pronto usted va a ver que está la primera venida de Cristo mezclada con la segunda venida de Cristo. Esto no es nuevo para la Biblia. Por favor, déjeme darle un ejemplo. Vaya al profeta Miqueas, capítulo 5. Pero tiene que ir porque necesito que lo vea, y cuando usted lo vea, lo va a marcar y no se va a olvidar. Profeta Miqueas, capítulo 5. Es una profecía que usted ha escuchado antes, pero quiero que lo atesore bien. Miqueas, capítulo 5. ¿Están ahí? Quiero que lo vea. El Antiguo Testamento, Miqueas, capítulo 5. Dice así, voy a leer 3 versos ahí. Verso 2, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, ¿quién? Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. Deténgase ahí. Está hablando de la encarnación del Mesías. De la encarnación. Miqueas capítulo 5. Encarnación del Mesías. Sigue el texto. Desde los días de la eternidad. Verso 3. Pero los dejará, esto es importantísimo, hablando de los judíos, los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de... Deténgase ahí. ¿De qué está hablando el término del verso 3? Del rechazo que va a tener el Mesías cuando venga, ¿a quién? Al pueblo de Israel, porque son incrédulos. ¿Está bien? Hay un rechazo, los dejará, dice. Viene el Mesías y él los va a dejar por un tiempo hasta que dé a luz. ¿Está bien? ¿Qué es eso? Versículo 2 y 3. ¿De qué está hablando? ¿De la primera? ¿De qué está hablando? De la primera venida de Cristo. Él viene, se encarna y sale, y a él lo rechazan, lo botan. Primera venida. Note ahora note el verso 4. Y él, ¿qué dice? Estará. Pero ¿cómo? Si el verso 3 dice, él lo dejará. No, él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Amados, con ustedes, en el verso 4, el reino milenial de Cristo, o sea,
la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Note la mezcla? ¿Notó la mezcla? ¿Notó o no notó? Verso 2 y 3, primera venida. Verso 4, segunda venida. Están mezclando. Eso es profecía resumida. Están mezclando las dos venidas. Y el autor escribe y está mezclando. ¿Lo tiene? ¿Entiende? Perfecto. Todo lo que hago aquí, escucha antes que se enoje conmigo, todo lo que hago aquí explicándoles es para defender que en esta porción podemos apreciar de manera grandiosa el ojo profético de Jesús. Él sabe lo que viene. Él sabe lo que viene. Él sabe lo que van a afrontar los suyos. No solo los discípulos en esa misión particular, sino todos los suyos por toda la historia al proclamar el más grande mensaje jamás predicado. Jesús sabe lo que viene porque Jesús es Dios. Amados, escuchen lo que dije. Él sabe porque Jesús es Dios. Mis queridos, ¿qué doctrina se desprende de ahí? ¿Qué doctrina se desprende de ese principio? La omnisciencia del Señor Jesucristo. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Amados, esta porción de Mateo es para adorar a tu Señor Jesús porque Él es Dios y porque Él lo sabe todo. Su ojo profético nos lleva a adorar, amados, en esta porción que vamos a estudiar. Qué tremendo es esto. Qué tremendo. La omnisciencia del Señor Jesús. Regrese a Mateo. Creo que ya tiene más o menos. Lo que hace Jesús es ya conocido en la Biblia, una profecía resumida. O sea, primera y segunda venida mezcladas. ¿Amén? ¿Hasta ahí? ¿Amén? ¿Hasta ahí? Espero así cerrar las rendijas para que vaya con claridad nuestra porción. Si tiene más rendijas flotando, voy a estar orando por usted. Hasta ahí nomás. Creo que comenzamos claros y nítidos en esta estructura fascinante de pensamiento. Ahora. ¿Están bien? ¿Están seguros? ¿Podemos seguir? 2 horas, está bien. Ahora, antes de compartirles mi proposición o propuesta para esta sección, tremenda sección del 16 al 25, antes de compartirles, quisiera colocar con ustedes el basamento. O sea, quiero reafirmar, mejor dicho, el basamento en esta sección. Noten por favor, creo que aquí está claro el basamento. Noten por favor, verso 16, la parte A, está como, vamos a hacer la introducción de la introducción. O sea, Mateo da un basamento antes de empezar a describir las instrucciones, porque seguimos en las instrucciones para honrar a Cristo en el evangelismo. Y note, verso 16, la parte A, por favor, de Mateo 10. Quiero que lo vea bien conmigo. He aquí, ¿están bien? ¿Están bien? Mateo 10, verso 16, la parte A. Ahí está, creo yo, el basamento. A ver qué le parece a usted. He aquí, ¿se acuerdan que el verso 14 y 15 ha hablado del rechazo? Ya tiene usted la línea y dice, he aquí, yo os envío. ¿A quién le está diciendo? ¿A quién le está diciendo? A los apóstoles primero. Todavía no se me vaya. Todavía el búnker, estamos allá, 2000 años. No se me vaya, lo vamos a aplicar. Pero quiero que siga el hilo de pensamiento. He aquí, yo os envío, le dice a los apóstoles, y note esta frase, como ovejas en medio de lobos. Quiero que se detenga ahí porque aquí creo que está el basamento para entender. Yo necesito que usted entienda la idea de esto. Note por favor. Quiero ir despacio con usted. Entienda bien esto. Sé que ya se los he dicho, pero otra vez. Necesitamos mente judía. ¿Ok? Note el comienzo. He aquí. He aquí es una palabra muy significativa en el idioma original. Y dou es la palabra que viene de la raíz de jorao, en la palabra en el griego. Y es un imperativo. O sea, es un mandato. Esto es muy fuerte. Ahora, idou, al complementarlo con ego aposteló, o sea, yo los envío, da el sentido claro. ¿Cuál es el sentido claro de esa primera frase a los apóstoles? Que Jesús mismo los comisiona. Es decir, el énfasis es, yo me comprometo con ustedes. Están
bajo mi envío. Y usted dice, pero ya en Mateo 10 ya los ha designado que vayan. Sí, pero esto es especial. ¿Por qué lo coloca Mateo en mandato? Porque quiere darnos la idea, quiere que pensemos, analice conmigo, que tenemos acá una idea de protección constante a los apóstoles. Esa es la idea. Yo mismo, yo me encargo del envío que estoy haciendo. Yo soy el que los envía. Yo soy su protector. Voy a estar con ustedes siempre, ¿eh? Ahora, ¿por qué pone un mandato ahí? ¿Por qué pone un mandato ahí? ¿Por qué empezaría así esta porción? Bueno, si estuvimos atentos a la introducción, ¿verdad? ¿Están atentos a la introducción? Si estuvieron atentos a la introducción, el punto que resalta es el rechazo y la persecución por la misión de proclamar arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, es obvio que empiece el Señor diciendo, muchachos, voy a ser tan honesto con ustedes, pero antes de decirles las instrucciones que vienen, ya les he dado 5 instrucciones. ¿Se acuerdan que estudiamos el verso 5 al 15, 5 instrucciones? Les voy a dar otras instrucciones, pero antes de dárselas, quiero decirles algo. Yo voy a estar con ustedes. Entonces todos se mirarán y dirán, bueno, ya lo sé. No, no me entiendes. Yo voy a estar con ustedes. Porque lo que voy a decir, cualquiera escucharía y saldría disparado. Y esto es interesante. Por eso, ese idou, go apostelo en el griego es muy importante porque es un imperativo, ese idou. Yo los voy a proteger, yo estoy con ustedes. Ahora, el punto, como dijimos, es el rechazo, persecución de la misión de proclamar el arrepentimiento, ¿verdad? Observe el hilo de pensamiento de la porción que vamos a estudiar, el cual es tan claro en esta sesión. Note, verso 17, porque os entregarán, quiero que subraye eso si es que puede, porque os entregarán. Verso 18, seréis llevados por causa de mí. Verso 19, mas cuando os entreguen. Verso 21, el hermano entregará la muerte al hermano. Verso 22, seréis aborrecidos. Verso 23, cuando os persigan en esta ciudad. Verso 23 igual, huid. ¿Qué nota ahí? ¿Qué nota ahí? Rechazo y persecución por todos lados. Entonces es obvio el basamento. ¿No le parece? ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? ¿Acá me están entendiendo? Perfecto, es obvio, es decir, es lógico que el Señor Jesús comience con un imperativo que resalta su aval y presencia con ellos en lo que les va a encomendar. Claro, los apóstoles necesitan la seguridad de su Señor en la misión. Y saben, esto es interesante. Quiero que analice esto. Jesús, otra vez, es muy honesto. Esto, la verdad, pasan los años y no me deja de asombrar. Jesús es muy honesto. El autor Barclay menciona esto y cito, William Barclay dice, no podemos leer este pasaje sin quedar profundamente impresionados con la honestidad de Jesús. Él nunca se resistió a decirle a las personas lo que podrían esperar si le seguían. Es como si dijera, note cómo dice, cómo lo pone Barclay, ¿eh? Es como si dijera, tengo una tarea para ustedes. Es de lo más horrible y la peor. ¿La aceptan? Fin de la cita. Fin de la cita. Es que eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Y eso es lo que no entendemos y no queremos entender nosotros en esta dispensación. No queremos entender lo que es el llamado a evangelizar. Queremos decirle a la gente lo más fácil. Acepta, acepta, acepta. No, amados, usted tiene que enseñarle las demandas. ¿Y sabe lo que va a pasar? En su gran mayoría lo van a detestar. ¿Escuchó? Lo van a detestar. Este mundo lo va a odiar con fuerza. Y van a buscar toda forma para que caiga usted. Y van a expresar de todas las maneras para que usted se calle y se desanime. De todas formas va a haber eso. No podemos rebajar si lo aplicamos bien. Regrese a Mateo 10, 16. Vamos avanzando para ver el basamento. Primera pregunta al texto para tener una idea clara de la mente de Jesús con esto. Primera pregunta.
¿A quiénes Jesús le llama ovejas? ¿A quiénes? Quiero que note antes que se apure al contestar, porque nosotros somos así, tranquilos. Quiero que vea el contexto. Mateo 9:36, eso es parte del contexto inmediato, ¿verdad? Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, ¿lo tiene ahí? Y al verlas tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ¿qué? Como ovejas que no tienen pastor. ¿Quiénes son las ovejas para la mente de Jesús en el texto aquí? Bueno, judíos, inconversos, judíos del pueblo de Dios de la casa de Israel, inconversos. ¿Lo tiene hasta ahí? Lo repite en Mateo 10:6, que usted se acuerda y lo hemos visto a detalle. Sino id, ¿se acuerda el mandato? Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Lo ve? Igual, ovejas en primer lugar se le llama a los judíos inconversos. A los judíos inconversos, es decir, al pueblo de Israel sin Cristo. ¿Ok? ¿Hasta ahí? No aplique nada. Escuche la idea. No aplique nada. Pero también, en segundo lugar, note nuevamente en el verso 16 que hemos leído, dice, he aquí, yo os envío como a ovejas. Ese verso 16 de Mateo 10, ¿a quién le está diciendo ovejas? ¿A los judíos inconversos? No, a los apóstoles. A ellos también les dice ovejas. O sea, a los judíos creyentes. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Perfecto, ok, no hay que contestar apurados, hay que ver el contexto, hay que ver bien, perfecto. Quiero que vaya a leer. Ahora, la fuerza, creo yo, está cuando complementamos el texto en el verso 16. Note el verso 16, en medio de lobos, deténgase ahí, pues atiéndame, al cerrar el círculo en el texto, veremos la idea central, ¿ok? Primero cerramos el texto y ahí vemos la idea central. ¿Cuál es el basamento? ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿O ya se marearon? ¿Han tomado desayuno? Qué bueno, yo tampoco, pero no importa. Vamos adelante. Note la palabra lobos. Con ello, segunda pregunta. Con esa palabra lobos, segunda pregunta. ¿Quiénes son los lobos para la mente de Jesús aquí? Recuerde, hay que recordar, ya usted sabe, ¿no? Por la primera, hay que recordar el contexto, ¿verdad? El contexto un poquito más lejano. Mateo 7:15, y hablamos de esto también a detalle. Dice en Mateo 7:15... guardaos de los falsos profetas, todavía no diga lobos, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Inclusive el apóstol número 13, ¿quién es el apóstol número 13? El apóstol Pablo, muy bien. El apóstol 13 del Señor Jesús, Pablo, imitando a su maestro, mencionó lo siguiente a los pastores de Éfeso en Hechos 20:29. No tiene que ir ahí, pero sí anotarlo como un pasaje paralelo para cerrar bien el contexto de lobos. 20:29 en Hechos dice, porque yo sé que después de mi partida, hablándole a los pastores, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Lo mismo que utilizó Jesús en Mateo 7, su maestro, él como su buen discípulo lo repite. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, ¿quiénes son lobos para el pensamiento de Jesús? Respuesta, los falsos maestros. Muy bien, si me está siguiendo, complementemos el texto para captar la idea central. Todavía no lo aplique, solamente completemos esto como un rompecabezas para armar la idea central. Dice, verso 16a, todo judío inconverso y todo judío creyente padece por las maquinaciones ¿de quién? De los falsos maestros. Ok, siga conmigo, todavía no lo aplique, siga conmigo. Para entender la idea, ¿qué caracteriza a los falsos maestros? ¿Qué caracteriza? Respuesta, son crueles, eso lo hemos visto, son egoístas, son perversos, son viles. Una ilustración que he escogido los sinópticos. ¿Qué son los sinópticos? ¿Un virus? No. Son los evangelistas paralelos, ¿verdad? ¿Quiénes son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos, Lucas y nadie más. Muy bien, ya. Marcos 12, hablando a los escribas y fariseos, note cómo lo coloca. Marcos 12, hablando de los falsos maestros. Marcos 12:40, la parte A, dice, miren cómo los ilustra, que devoran las casas de las viudas, dice Marcos. Es decir, se caracterizan
por ver a la gente, por favor, quiero que entienda esto para que entienda la idea del basamento de Jesús. Se caracterizan los falsos maestros por ver a la gente como medio para sus propios planes. Note la idea nuevamente. Quieren destrozar a la gente. Esa es la idea. Son perversos civiles. Esa es la idea. Esa es la idea. Vaya, por favor, se lo ruego. Le va a gustar. Lucas 21. Lucas 21. Vaya, este sí tiene que ir al siguiente sinóptico. Ya vimos Marcos y estamos viendo Mateo. Ahora Lucas 21. Creo que podemos ampliar el énfasis de la idea de lobos. Verso 1. Levantando los ojos, están en Lucas 21, verso 1. Mírenlo, por favor. Esto es emocionante. ¿Están conmigo? ¿Aquí en este lado? Amado, fuerza, con todo, porque estamos estudiando la palabra de Dios. Va a disfrutar esto. Lucas 21, verso 1. Levantando los ojos, esto usted lo sabe, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿Hasta ahí están bien? Verso 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, o sea, 2 moneditas. Y dijo, ¿qué cosa dijo? En verdad os digo, verso 3, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra, más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Y qué decimos nosotros de esto? ¿Qué decimos? Bueno, salimos, hermanos, hay que ser como la viuda, porque ella se quedó sin nada por el Señor, amén, y la gente, amén, amén. Amados, si usted piensa eso, no entendió nada del contexto. No entendió nada. ¿Y cuántas veces escuchamos a pastores en el púlpito? Bueno, vamos a ofrendar como la viuda. Escuche, escuche. Si usted aplica eso para ofrendar, no entendió nada del contexto. Note el contexto. Lucas 20:46, ahí al costadito. 20:46. ¿Qué dice Jesús a sus apóstoles? Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Verso 47, parte A, que devoran las casas de las viudas. Y dice esto y coloca Lucas 21 a una viuda que está echando 2 blancas. Amados, Jesús no coloca un juicio de valor a la viuda, no dice que está bien o mal. Lo que está diciendo es que ella cayó, esa viuda, cayó en las garras de estos perversos sinvergüenzas. Cayó en las garras de estos viles, de los falsos, de los egoístas y destructores de vida, los cuales son los escribas, explícitamente. Y esa viuda la van a dejar sin nada a costa de mentiras bíblicas, como lo hacen hoy iglesias de la prosperidad, que dejan a la gente sin nada por mentiras bíblicas. Estos estaban haciendo lo mismo. Esa viuda, en ese momento, olvídate del 2024, en ese momento, hace 2000 años, esa viuda daba esas 2 blancas y esa noche se moría. Porque era viuda, nadie se encargaba de ella. O sea, cuando usted dice, hay que dar como la vida, ten cuidado, que tú quieres que se muera. ¿Qué es eso? No, lo que Jesús quiere hacer a través del contexto, mire qué importante es el contexto, es el entendimiento que estos son unos miserables sinvergüenzas, destructores. Eso es lo que dice Jesús. Esa viuda esa noche se quedaba sin nada y hace 2000 años esa mujer se muere. Esta gente es vil, es lo que dice Jesús. Están bajo las garras de estos falsos maestros. Entonces, regresando a Mateo, el sentido, otra vez del basamento, ¿cuál es el sentido? Que estos hombres son viles, egoístas, destructores, perversos y odian la palabra de Dios. Si ya tengo el panorama completo, ¿ya lo tiene el panorama completo? ¿Ya tiene? ¿O están peor? ¿Cuál es la idea entonces? Atienda. Este es el basamento. Este es el basamento. En la ilustración de Mateo 10, la ilustración de las ovejas y los lobos, Jesús ofrece, por favor capte, como menciona un autor, un ejemplo. Lo que está diciendo es un ejemplo gráfico del rechazo y la persecución que los apóstoles y los discípulos enfrentarían a causa del Señor Jesús por parte de un mundo, y ahí están las características de los lobos, un mundo perverso, vil,
egoísta, destructor, que odia a Dios y que odia su palabra. ¿Me está entendiendo? Esa es la ilustración. Ese es el punto. Ese es el énfasis. Lo que les está diciendo a sus apóstoles es: ustedes van a dar un mensaje a un mundo que no los va a recibir y va a decir, ¡ay, qué lindo! Los van a destrozar. Porque el mundo es perverso con Dios. Odia a Dios. Tienen las características de los falsos maestros. Son perversos. Quieren devorar a la gente. Quieren destrozarla. Y cuando escuchen que tú tienes la verdad, lo que van a querer hacer contigo es destruirte. Si tú tienes la verdad, si usted tiene la verdad, lo van a querer destruir. Este mundo está en enemistad con Dios. Por favor, le grita Satanás a usted, predique todo lo que quiera, pero no predique bien. Que abran todas las iglesias, que estén llenas, pero que ese pastor no esté preparado para enseñarle a la gente la verdad del evangelio. Que sigan saltando y creyéndose prósperos, pero que no prediquen la verdad, porque eso sí es destrucción a esa persona. Amados, Jesús es muy honesto. Jesús dice, los envío a un mundo de gente perversa, egoísta, vil, que odia a Dios y su palabra. Eso es. Si usted ya tiene el basamento, ¿tiene el basamento? ¿Ya se cansaron? Mucho, ¿no? ¿Ya se cansaron? Faltan 2 horas. Si usted ya tiene el basamento, permíteme ahora sí. Terminé la introducción y la introducción de la introducción también la terminé. Permíteme ahora sí presentarte mi propuesta de Mateo 10, 16 al 25. 4 instrucciones. Pues seguimos en el marco de las instrucciones, ¿se acuerdan? Del verso 5 al 15, ¿cuántas instrucciones fueron? 5. Ahora, seguimos en el marco de las instrucciones. 4 instrucciones que nos aseguran que mientras honramos a Cristo evangelizando correctamente, tendremos como compañero de viaje a un mundo que rechaza y odia a Dios. 4 instrucciones que nos aseguran, escuche, que nos aseguran que mientras honramos a Cristo evangelizando correctamente, tendremos como compañero de viaje un mundo que rechaza y odia a Dios. Primera instrucción, aplica la inteligencia. Verso 16b al 18. Aplica la inteligencia. Verso 16b al 18. Número 2, segunda instrucción. Aplica el reposo. Aplica el reposo. Verso 19 y 20. Aplica el reposo. Segunda instrucción, verso 19 y 20. Tercera instrucción. Aplica la esperanza. Verso 21 al 23. Aplica la esperanza. Verso 21 al 23. Y la cuarta y última instrucción, 4 de 4. La cuarta instrucción, aplica la regla. Verso 24 y 25. Aplica la regla. Verso 24 y 25. Entonces ya tiene. Ese va a ser mi bosquejo. 4 instrucciones que nos aseguran que mientras honramos a Cristo evangelizando correctamente, tendremos como compañero de viaje un mundo que rechaza y odia a Dios. Aplica la inteligencia, primera instrucción. Segunda instrucción, aplica el reposo. Tercera instrucción, aplica la esperanza. Y última instrucción, aplica la regla. Muy bien. Primera instrucción de 4. ¿Vamos un poquito más? ¿Un poquito más? ¿Un poquitín más? Perfecto. Me encanta. Sí, ya que voy a hacer contigo. Bueno. Botellita de Jerez, por si acaso, ya. Primera instrucción de 4. Número 1. Aplica la inteligencia. Anote el verso 16. La parte B. Ya vimos el basamento. Es importante que tenga el basamento. Ahora, sed pues, primera instrucción de 4. Sed pues prudentes. ¿Como quién? Como serpientes y sencillos como palomas.
Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Me encanta esta porción. Esta porción la he disfrutado mucho. Déjeme darle la punta del iceberg, por lo menos ahora. Quiero que me atienda. Vamos a trabajar el texto. Comprender el sentido del autor y de ahí yo le aviso para aplicar. ¿Ok? Trabajamos el texto, conocemos el texto, explicamos el texto y cuando lo tengamos explicado, ¿qué vamos a hacer? Lo aplicamos. Ese es nuestro trabajo. Perfecto, listos. Déjeme hacerlo así. Déjeme hablarle del mandato. En esta primera instrucción, acá hay un mandato. Note, ¿cuál es el mandato? Note el texto, verso 16b. Sed, o sea, sean, es lo que está diciendo. Sean. Sean pues, ¿qué? Note el texto. Número 1, prudentes. La palabra ahí es prónimos. Es importante esto. Prónimos, es decir, sagaz. Se puede traducir como sagaz e inteligente. Ahora, note el símil. Cuando vea cómo tal cosa, es una figura que se llama símil. Note el símil. ¿Con quién los apóstoles deben ser sagaces e inteligentes? Note, verso 16. ¿Cómo quién? Como la serpiente. ¡Wow! ¿A qué se refiere? ¿A todo lo que se imagine de la serpiente? O sea, Jesús le está diciendo a sus apóstoles, sean como la serpiente, echen veneno. ¿Eso no está? Pongan huevos. Cambien de piel. No. El símil es que a veces usamos así, ¿no? Como árbol recién plantado. Somos los árboles, ya nos imaginamos así. No. El símil, escuche, normalmente tiene un aspecto específico y eso va directamente relacionado ¿con qué? Con el concepto, pronimos, ¿se acuerda? Astuto, inteligente, sagaz. Es interesante que los judíos, mente judía, no estamos todavía acá, no hemos aplicado, mente judía, Jesús le dice, sean inteligentes, astutos, como la serpiente. ¿Qué pasaba en la mente judía cuando decía eso Jesús? ¿Qué se imaginaban? ¿Qué se imagina? O me lo dicen, ¿Qué se imaginaban? El Edén, pues. Claro. Ay, no voy a decir serpiente, guácala, Satanás. No, pues es que eso, mente judía. El Edén, con el personaje Satanás, no Eva, después hablamos de Eva. Te apoyo, pero después hablamos. Un autor comenta, me parece maravilloso, dice, parece extraordinario, dice este autor, que Jesús recomendara una característica digna del diablo, pero la astucia en sí es moralmente neutral, puede ser empleada para bien o para mal, fin de la cita. Y claro, pero cuando a un judío le dices astuto, inteligente, como serpiente, la mente judía vale bien. Interesante. Yo creo que Jesús no quería que se olviden de esa enseñanza. No se olviden. Un dato más que creo nos ayuda a entender el sentido de esta instrucción es que se conocía que en los grabados egipcios empleaban la serpiente como símbolo de sabiduría. Y eso es lo que claramente creo yo les quiere decir. Sean sabios. Entonces, con todo lo que tenemos, cuando Jesús le dice a los apóstoles, deben ser astutos como serpientes o inteligentes como serpientes, destaca la sabiduría que deben tener. ¿Para qué? Acuérdense del basamento. ¿Para qué? ¿Sabios para qué? Bueno, para los números, sabio para... ¿Para qué? ¿Para qué? El basamento, ¿para qué? Para hacer la obra encomendada con respecto al odio, ¿verdad? Al odio contra la proclamación del mensaje. Verso 6, la parte A, el basamento. Otra vez, sean sabios para evangelizar, hacer la obra, porque van a estar frente a un mundo ¿qué? Perverso, que lo va a querer destrozar. Me gusta eso. Sean sabios. Interesante. Quiero que me atienda. Jesús les instruye de modo que los apóstoles capten el ser sabios para reconocer el peligro. ¿Se acuerdan del basamento? Para reconocer el peligro y escoger los medios para oponerse al peligro o inclusive evitar el peligro.
Por favor, quiero que piense esta instrucción. Le dice a sus apóstoles, tarán, 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 peligro. Tienes que ser sabio para buscar los medios de hacer la obra, pero no aventar. Quiero peligro. Interesante. No es que Jesús le dice, apóstoles, láncense al peligro. No. Vaya directo a que le agredan por mí. Amén. No. Al que odia el mensaje, igual. Pedro, Juan, siga tras él. Y detente cuando te cachetee. No. No dice eso. No. Más bien la instrucción es, el mensajero de Dios, escuche esto, todavía no lo estamos aplicando, pero ya usted empiece a jalar un poco el hilo. El mensajero de Dios es sabio al evangelizar. O sea, como la serpiente, ustedes apóstoles deben desplegar astucia para evitar el peligro y la persecución innecesaria. ¿Lo puede aplicar? Ya tiene el principio. ¿Lo puede aplicar al hoy? Por favor, escuche. ¿Lo puede aplicar? El evangelismo debe ser estratégico. Debe ser hoy con sabiduría. Algunas preguntas para fines evangelísticos. ¿Será estratégico ponerse a gritar con un parlante en la calle? Piense, con fines evangelísticos. ¿Será estratégico ponerse con un parlante en la calle a gritar en la pista? ¿Será estratégico discutir del cristianismo por las redes? ¿Será estratégico ir a la puerta de una pseudo iglesia y decirles, ustedes son una manga de herejes? Arrepiéntanse, manga de herejes. Yo lo haría, pero no es estratégico. Después de este mensaje ya no lo voy a hacer. ¿Será estratégico evangelizar en una discoteca? A algunos le brillan los ojos, ¿no? Ese es mi llamado. Escuche esto, ¿será estratégico a nuestros familiares que no quieren la Biblia o profesan otra religión a cada rato decirles que son pecadores inmundos? ¿Me tendrás un chicle? Sí, pecador inmundo. No, es que tiene que saber. ¿Será eso sabio? ¿Será estratégico para evangelizar? ¿Será una más? ¿Será sabio entrar a la mezquita de Magdalena con una bandera que dice Jesús es Dios y punto? Hay una mezquita en Magdalena y otra en Trujillo. No para que vayas, sino para que sepas. Amados, evangelizar es ser estratégico. Evangelizar es ser inteligente, es tener sabiduría, o sea, un sentido común. Me encanta esto. Esto lo aprendí de un profesor. Un sentido común santificado. Sentido común santificado, como mencionó, como dije un profesor. Pero no solo el Señor apunta a enfrentar la hostilidad del mundo que odia a Dios proclamando la verdad con sabiduría, sino también, note el texto, verso 16. Sed pues prudentes como serpientes, pero también sencillos como palabras. Esta combinación, amados, pega al entendimiento judío de una manera magistral. ¿Sabe cómo se combina esto? ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saberlo? Esperamos un par de domingos y empezamos a entenderlo mejor. Quiero que se queden con el basamento y que se queden así, como que medios picaditos, listos para llegar a Mateo otra vez, y de verdad que alegra mi corazón eso. Me encanta que se esfuercen al máximo. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, cuántos principios tan enormes, qué rica es tu palabra, qué maravillosa es tu palabra. La verdad es que exponernos a ella, somos tan bendecidos. Somos tan bendecidos. Qué importante es entrar a las porciones con un entendimiento claro, con un basamento, para entender claramente lo que el autor original le dice a su audiencia original para aplicar correctamente los principios. Estamos comprometidos a ello, Señor. Por eso es que es tan importante llegar aquí como ovejas y estar preparados con nuestro cuaderno, nuestro resaltador,
Estar listos para escuchar qué cosa nos quieres decir, Señor. En verdad te amamos. Te amamos porque tú nos amaste primero. Y gracias por el esfuerzo que hacen mis hermanos. Un esfuerzo maravilloso porque te quieren a ti. Todo se inclina a ti. Todo se enfoca en ti. Tú eres el único protagonista y nuestro anhelo es conocerte más, Señor. Y ser eficientes de acuerdo a la eficiencia de tus parámetros, no de acuerdo a la eficiencia de este mundo que está podrido y que odia el mensaje correcto, que odia la predicación correcta, que odia el evangelismo correcto y comprometido con tu iglesia local. Te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados.